Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una tensión. En el centro se encuentra la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma que surgió en los acuerdos de La Habana con las FARC en el anterior gobierno. Y les hablo de hacerle control a una tensión que además es de tamaño expresidencial, porque de una parte tira la cuerda de manera muy fuerte el cerebro de la JEP y su gran inventor, el expresidente Juan Manuel Santos. Y de otro lado, tensa la cuerda muy fuerte el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien sueña no con reformar la JEP, sino con derogarla, para ser más exactos. Mientras Uribe impulsa un referendo que, entre otros puntos, promueve derogar la JEP, Santos definitivamente dejó su retiro de la política y salió a convertirse seguramente en uno de los principales soldados en defensa de la JEP. O mejor aún, en un general. Santos tiene que estar muy preocupado. Tan preocupado estaría que durante el fin de semana le envió una carta al excomandante del grupo terrorista FARC, Rodrigo Londoño Marín, alias Timochenko. La extensa misiva de 3 páginas y 1516 palabras es una respuesta de otra carta que le había mandado Timochenko a Santos el pasado 2 de noviembre. Una carta de apenas 403 palabras. En esa carta básicamente le dijo que las FARC tienen una deuda con él, o sea, con Santos, y con su gobierno. Además, ratifican la responsabilidad del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y reconocen su responsabilidad en los 2 atentados en contra del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero volvamos a la carta que le escribe Santos a Timochenko, en donde podemos resaltar 3 curiosidades. Primero, la extensión de la misiva. Segundo, la mandadera de cartas, como si estuviéramos en pleno siglo XIX. Ay, ¿para qué se escriben y se mandan tanta carta si ya sabemos que se reúnen por las noches a tomar el té? Tercero, mientras a Timochenko Santos le resalta el señor con S en mayúscula, al presidente Duque se le olvidó nombrarlo. Seguro un error de estilo. La pepa de la misiva es la siguiente. Entiendo su preocupación por proyectos de referendo o de ley para hacer trizas los acuerdos de paz mediante la derogatoria de la JEP. Yo no me preocuparía tanto, porque ni los acuerdos ni la JEP, que hace parte de ellos, son derogables. Es un imposible categórico, jurídico y político. ¿Y de dónde surge esta preocupación? Pues bien, el mismo 14 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un conversatorio con la congresista Margarita Restrepo, dijo que es que la JEP es intocable. ¿Por qué? ¿Qué de la Constitución es intocable? Pero además lo acaba de decir la doctora Margarita, un origen espurio. Es que perdieron el plebiscito. Y el presidente Santos y el doctor de la Calle habían dicho que si no ganaban el plebiscito no había acuerdo. Los que estábamos en el no dijimos, cuando el no ganó, que sorprendió al planeta, dijimos, miren, nosotros no nos oponemos a que haya acuerdo. Pedimos un pacto nacional que reforme esos textos. El gobierno no quiso hacerlo. Pero es posible reformar o revocar la JEP. En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. La JEP entró a la Constitución por una reforma en el Congreso. Ese mismo Congreso puede hacer otra reforma para cambiar la JEP o una para derogarla. En todo caso, en nuestra Constitución no hay lo que se denominan normas pétreas, normas que no puedan cambiarse. Todas pueden ser reformadas o por el Congreso o por el pueblo directamente en una constituyente o en un referéndum. Lo veo viable, porque están respaldados por la ley, por la Constitución Nacional de la República de Colombia y porque nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también respaldó ese proceso y esos acuerdos. Entonces no veo legalmente posible que eso se pueda modificar, pero es que tampoco lo veo conveniente. Porque en la medida en que se desbaraten esos acuerdos de ese proceso de paz, que de un lado le dan garantías a quienes estaban alzados en armas y de otro lado le dan garantías a policías y soldados militares en general que violaron la ley con ocasión del conflicto, pues
tumbar esos acuerdos es generar una inestabilidad jurídica. La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada a través de leyes y reformas constitucionales. Y las leyes y las reformas constitucionales se pueden volver a realizar para hacer correcciones de una jurisdicción que ha sido nefasta para el país y que lo que ha permitido es que se fuguen varios de los jefes guerrilleros que hoy son los jefes del narcotráfico en Colombia. Constituiría un exabrupto ante el mundo que el Estado colombiano incumpliera un compromiso del acuerdo de paz en el sentido de establecer un sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, en donde la Jurisdicción Especial de Paz cumple un lugar central. Pero además sería colocar como prioridad del país un asunto que es prioridad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez y del uribismo, en el sentido de obstruir la verdad. Pero ¿cuál es el origen de toda esta angustiosa correspondencia? En el control les preparamos una línea de tiempo de cartas, acontecimientos y reuniones que se han venido desarrollando en el espinoso tema de la paz en los últimos meses. Septiembre 3, los titulares de las noticias abrieron con la cumbre del Apartamento del Norte de Bogotá, a la que asistieron el expresidente Santos, el mismo Timochenko, el también exterrorista, confeso asesino de Álvaro Gómez y senador Carlos Lozada, el senador Iván Cepeda y el anfitrión y dueño del apartamento, Juan Fernando Cristo. Septiembre 4, la ex senadora Piedad Córdoba lanzó unos duros trinos en los que reclamaba que ya que se habían reunido en el apartamento de Cristo, que aprovecharan y contaran la verdad sobre el asesinato de Álvaro Gómez. Octubre 3, la JEP emite un comunicado en el cual informan que el 25 de septiembre recibieron otra carta por parte del exsecretariado de las FARC en la que admiten varios homicidios, incluyendo el del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Octubre 6. Timochenko le escribe una carta a Álvaro Leiva en la que admite que las FARC son las únicas responsables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y que dejen de buscar al ahogado río arriba. Noviembre 1, el expresidente Uribe propone un referendo y uno de los puntos consiste en derogar o reformar de fondo a la JEP. En cuanto a la JEP, se propone derogarla o reformarla de fondo. Noviembre 4. Semana revela en exclusiva una explosiva carta que alias Romaña le habría enviado a sus excompañeros de guerrilla el pasado 20 de diciembre de 2019. En ella les recordaba del asesinato de Álvaro Gómez y les decía que les tenía varios guardaditos. Noviembre 12. El prestigioso periódico The New York Times pone a Juan Manuel Santos en una deshonrosa lista de cuestionados premios Nobel de Paz. Noviembre 14. El expresidente Santos vuelve al ruedo político con una carta dirigida a Timochenko. Después de todo lo anterior, hay que establecer algunas realidades. Ese cuento de Santos de que no se puede derogar la JEP es mentira. Para ser sincera y siendo realistas, va a ser difícil derogar la JEP vía referendo. No es imposible, pero sí es una tarea casi imposible. Y mientras sucede o no sucede, el país termina diluyéndose en unas discusiones que no conducen a ninguna parte. Y para los que se preguntan, ¿qué tiene que ver todo esto con las elecciones de 2022? Todo. Absolutamente todo.